Guardia Civil Es y las ahí fuerzas donde hay cercos, fronterizas. ¿no? Y claro, y O efectivamente sea, los cercos en la... Ceuta, Melilla son zonas que están cercadas para Sí. que no ingresen. Claro, como puede observar en las imágenes ahí... Ahí está, ese es el mapa, ¿no es cierto? Sí, es un pequeño mapa. Hay una imagen que he puesto ahí en geografía, pero sí, ese cerco que ven en la playa, Ya. ese es el lugar donde la mayoría de personas Al han fondo. entrado. Sí, desde Ahí al fondo. Ahí al fondo detrás, ahí está Marruecos, y aquí al frente, lo que usted está viendo donde están entrando, es España. Esto es España, ya. Claro, territorio O sea, español. el cerco español llega hasta esa punta, Ujú. ¿no es cierto? Efectivamente. Ya. ¿Y qué ha pasado? Bueno, lo que empezaron a reportar eran que miles de personas empezaron a llegar nadando a través de pequeñas embarcaciones, pero la mayoría nadando, y lograron sobrepasar las fuerzas de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Ahora, lo que ocurrió después... Españolas. Ya. Españolas. Y lo que ocurrió después fue que al paso del tiempo empezaron a llegar aún más, y el problema se agravó tanto que los servicios de seguridad social que tiene España, específicamente ese lugar, que serían los servicios de atención, los centros de atención a inmigrantes, ¿no? Y tratamiento, no pudieron atender a muchas personas porque el flujo fue demasiado. En el 2021, el flujo máximo que hubo fue de 8,000 personas. Ujú. El flujo que se detectó este año rebasó los 60,000. Ya. Ahora, algo que se ha determinado a través de las diferentes investigaciones y sucesos es que Disculpa, ¿ellos son marroquíes o vienen de otros países de África también? la mayoría son marroquíes. Ya. La mayoría son marroquíes. Pero lo que ocurrió fue que durante este trayecto, ¿no? Esta navegación que tuvieron que nadar en el mar, 54 personas han fallecido. 54. Sí, 54. ¿no? Yo empecé con 41 y creo que Guillermo tenía 20 y tantos. Ya van 54 fallecidos. ¿Y por qué por mar? Bueno, O sea, porque lo que hay es un cerco. ¿No han roto el cerco? no, porque como puede ver ahí en el mar, solo tienen que nadar hasta pasar el cerco y ahí recién ya llegan a Pero, territorio. ¿por qué han muerto? Por nadar. Al nadar, han muerto O ahogados. sea, no saben nadar. Han muerto ahogados, Ya. probablemente, obviamente cuando hablamos de lo que es el territorio del Ya. océano, pues habrá sido muy peligroso nadar Ya. por ahí. Y lo que ha ocurrido, y algo que sí hay que hacer recuerdo, es que en estos momentos la mayoría de estas personas que han ingresado Ya. también se están retirando. El gobierno ¿Se están yendo? El gobierno español ha confirmado 48,000 personas han retornado a Marruecos. ¿Y cuánto se calculaba que habían entrado? 60,000 aproximadamente. Ya. Ajá, entonces tendremos en total 12,000, en una estimación muy optimista, ¿no? 2,000 personas Pero, aún se ¿y mantienen. cómo se organizan 60.000 personas para llegar a un punto y pasar la frontera? Eso es algo que muchos medios han tratado de preguntar a jóvenes marroquíes, y lo que han determinado estos medios es que esta crisis de este año se agravó por 3 factores. El primer lugar fue que en Marruecos la mayoría de personas que han tratado de emigrar desde el 2021 hasta ahora han sido jóvenes. Ya. ¿No? Entonces muchos de estos jóvenes han sentido hay una alta tasa de desempleo juvenil en Marruecos en el 2025, donde hubo protestas sobre la construcción de un estadio para ¿cómo se llama? La Copa del Mundo. Ya. Denunciaron lo mismo, ¿no? Que en Marruecos no hay oportunidades para los jóvenes. Entonces la mayoría de marroquíes que se entrevistó en este suceso aseveraron lo mismo. No hay oportunidades. No para los tienen jóvenes. oportunidades, por eso Y buscan migrar. Y la emigración se logró también porque en las redes sociales había tendencias. Qué en raro. video. Sí, había tendencias en video de que puedes emigrar, te vamos a dar la bienvenida. Lo que fue el nuevo dictamen de la Corte Suprema Española, solo se le limitó a que sean territorio español, o sea que si es que en verdad sí ha pasado la valla o intentar pasar la valla, y solo específicamente en el mar Mediterráneo. Es decir, Ya. que la parte donde está... el estrecho de Gibraltar, mis disculpas. Es decir, que las personas han podido aprovechar el mar Mediterráneo, que es donde está la costa, ¿no? Y han podido hacer ese cruce hacia lo que Pero ahí sería. no entran pasando la cerca, ahí entran nadando. Claro, y ese es el vacío legal que estas mafias habrían aprovechado para poder traficar. O sea que a esas la personas. corte ya no reconoce superar la valla.
No, sí la reconoce, Ya. pero ahora ignora... Ha dejado un vacío legal sobre si entras nadando. Ajá, porque ahora en esa parte donde están entrando, que es la costa, no hay vallas o no hay ese tipo de barreras que... Pero esto es ahí al ladito nada más. O sea, tú das una vueltita al espigón y entras. Claro, eso es Y ya estás en España. Sí, es un vacío legal. Es algo como que se dio en un momento entre Estados Unidos y Cuba. Quien llega a costas de Miami puede solicitar un asilo, puede solicitar ser recibido. Claro, los llevan a centros de detención, pero luego empezaban la tramitología de sus papeles porque habían salido de Cuba. Y claro, en una época, hace muchos años, Fidel Castro levantó y dijo: todo váyanse. Y los que quieran irse se fueron, y hubo una migración cubana hacia la Florida principalmente. Claro. Y acá lo que... redes, mafias. Pero algo de responsabilidad debe tener Sánchez también. La responsabilidad que se le asigna a Sánchez de acuerdo a la oposición es que ha sido muy laxo en lo que viene a regulaciones migratorias, ¿no? Ahí es el PP y Vox. Claro, específicamente el Partido Popular y Vox han sido muy críticos respecto a ello. Y también no solo se ha ido a la política local, se ha ido a la política europea. Los países de Finlandia, Dinamarca, los fans de Haaland, y Italia Meloni ha denunciado de que han denunciado a España por esta permisión en lo que serían las fronteras, y han decidido, al menos de manera temporal en el caso de Italia, suspender lo que sería el tratado de Schengen, ¿no? Schengen, sí. Sí, suspenden Schengen, que es el permitirle con pasaporte español circular por toda la Unión Europea. Efectivamente. Y ahora ellos están suspendiendo, pero lo que he entendido por lo que estaba leyendo era que le suspenden el pasaporte a los que no hayan nacido en España. O sea, digamos, si hay alguien que va a ir a Italia y dice que el pasaporte en lugar de nacimiento Madrid, pasa. Pero si dice Lima, Perú o Tacna y tiene residencia en España, no pasa. Tiene que ser español, nacido en España. Esas fueron unas de las propuestas que se dio en lo que sería el Ministerio del Interior italiano. Y algo también para poder explicar es que la mayoría de estas posiciones que se han realizado las ha compartido Vox y las ha compartido el PP. Y dentro de lo que sería la Cámara Europea, ¿no? la Comisión Europea, también otros países han dado su perspectiva, ¿no? En el caso de Alemania ha recomendado a España, y en el caso de Polonia y Alemania han recomendado a España colocar fuerzas militares en lo que sería la frontera. Claro. Pero no es la forma de actuar de Sánchez y ni del PSOE. Claro, ellos aunque son socialistas, apoyan la migración controlada, pero la apoyan. Lo cierto es que en el PSOE se ha llegado a un consenso. Una de las voceras del PSOE ha expresado a través de su red social Twitter, bueno, X en estos momentos, que lo que desean en estos momentos, en este instante, es tratar de proteger lo que sería la soberanía y del territorio español, ¿no? No violentar lo que serían las fronteras. Esa es lo que se ha llegado. ¿Se puede decir que está controlado a esta hora? Con la reducción, si el gobierno ha reportado 48,000 personas que han regresado, ¿no? A lo que sería a su país de origen, que sería Marruecos, y países tienen unas fuertes socialdemocracias, ¿no? Especialmente en el caso de Finlandia, ¿no? El país más feliz del mundo, de acuerdo a algunas estadísticas. Pero sí, efectivamente hay esta distinción que existe, esta decisión en lo que viene al problema con España, y lo que se tiene que ver en estos momentos, aparte de la crisis migratoria, que obviamente va a haber personas que se van a quedar, ¿no? De Marruecos a España y van a intentar tener asilo, es las consecuencias de cómo esta crisis va a hacer que reaccionen algunos líderes del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos, Donald Trump ha hecho su speech usual, ¿no? De que los migrantes nos están invadiendo y así vamos a quedar si ganan los demócratas. Y obviamente esto pues trae consecuencias en cómo el discurso de la derecha en medios de comunicación internacionales y también en una decisión, en una posición... Pero inciden en la cabeza o en la mente de la gente y alimentan
la xenofobia. Claro, o sea, y eso trae pues en consecuencia otros temas que pueden incidir en la agenda política de otras naciones. Específicamente Vox, ¿no? La cuestión de Vox, que ha tenido cierta influencia o ha tenido visitas a nuestro Congreso, entonces es algo que también tenemos que considerar a la hora de tener que escuchar ciertas opiniones. Perfecto. Gracias, Salomón, por estar acá. Buen resumen de todo lo que ha pasado en España en las últimas horas. Muchas gracias. Gracias. Saludos a tu mamá. Muy bien. 1:47 de la mañana. Y ya sabes, no creas que si eres de Perú y vas a España, te van a tratar como que fueras español. Eres sudaca. Eres sudaca, porque ya lo veo muchos hablando del tema, mire, España, esto que lo otro. Oye, tú eres el que entra. Tú eres el que entra. Tú eres y siempre acepta eso en tu realidad. Porque es lo que tenemos que cambiar en los países de Latinoamérica. Somos países del tercer mundo. ¿Está claro? Somos países del tercer mundo. Y así te miran. Como país del tercer mundo. Como país del tercer mundo. Esa es la realidad que hay que ver. Bueno, ahora sí me voy. Ojalá alcance tiempo porque Guillermo tiene un titular tremendo. Porque están denunciando al alcalde de la ciudad de Tacna y lo está denunciando la Procuraduría del Ministerio de Cultura. ¿Qué cultura va a tener? ¿Qué cultura va a tener? Algún periodista que se acerque al alcalde de la ciudad de Tacna, por favor pregúntele qué libro está leyendo. ¿Cuál ha sido su última lectura? ¿Qué libro, qué autor le gusta leer? Y que te diga de qué trata el libro, que no se lo invente. Yo le recomendaría al alcalde de la ciudad de Tacna que lea Historia de la corrupción de Quirós. Que lea Historia de la corrupción de Quirós. Chao amigos, lo dejo con Guillermo que viene para cerrar programa el día de hoy. 1:49, chao. Por Radio 1 hemos presentado Impacto. El sistema de noticias de la frecuencia modulada. Fundador Henry Rondinel Cornejo. Redacción 2 de mayo 263, segundo piso en Tacna, Perú. Teléfonos 24 39 74 42 55 55 42 81 84. Correo electrónico prensa@radio1.com.pe. Les damos la bienvenida a la cápsula internacional de Radio 1. A más de un mes del devastador terremoto de 7.5 grados de magnitud en La Guaira, Venezuela, personas aún buscan a familiares entre el polvo y edificios colapsados. Expertos en salud reportan que contaminantes de los escombros y el suministro de agua podrían poner en peligro la vida de civiles con enfermedades respiratorias, infecciones y fiebre. Desde el siniestro hasta la fecha se ha contabilizado más de 5.000 muertos y 18.000 personas sin hogar. La comunidad internacional ha dado urgencia de tomar medidas preventivas de complicaciones de salud de los supervivientes y voluntarios después del desastre. En el panorama político, el partido oficialista del chavismo y la oposición iniciarán conversaciones este 1 de agosto bajo la dirección y vigilancia de los Estados Unidos. Diosdado Cabello, jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela, augura que las negociaciones estarán limitadas al levantamiento de sanciones. Washington, quien apoya este plan posterior a la captura de Nicolás Maduro, reconoce a la exdiputada Dinora Figuera como la futura presidenta para este proceso. La figura política que regresó del exilio ha reconocido la importancia de establecer un cronograma para elecciones presidenciales y aseveró que reconocerá a Edmundo González como presidente de Venezuela.
Casos de ébola se disparan en el noreste de la República Democrática del Congo. Un incremento del 50% de infectados agrava la emergencia sanitaria a un sistema de salud saturado desde mayo. Misiones médicas en el área denuncian dificultades en la contabilización de casos debido al desplazamiento de millones de refugiados por la guerra civil prolongada en la provincia de Ituri, el hacinamiento en campamentos y la desinformación sobre el patógeno. Expertos relatan que a diferencia de los casos de ébola del 2018, que tomó 8 meses para llegar a la cifra de 2.000 muertes, la variante Bundibugyo solo ha tomado 3 meses para llegar a la cifra de 1.500 muertos. Una situación que advierte sobre la alta letalidad del virus. En la carrera para la síntesis de la cura, las primeras pruebas para la creación de la vacuna conducidas por la Universidad de Oxford en Reino Unido tuvieron su primer voluntario esta semana. También se han realizado estudios para posibles tratamientos con antivirales y anticuerpos experimentales. Según la Organización Mundial de la Salud, aún se tomarán meses para determinar la efectividad de estos medicamentos. Reportes de la crisis humanitaria informan sobre la condición de trabajadores del sector salud quienes están impagos desde inicios de mayo. Los mismos demandan la atención del gobierno por la falta de equipamiento médico en centros de salud y la poca acción correctiva ante ataques a doctores debido a la desinformación del pueblo. Cruce masivo de migrantes desde Marruecos a enclave español de Ceuta ha resultado en la muerte de 18 personas y varios heridos que han sorteado cruzar hacia Europa a nado en el mar Mediterráneo. Gobierno regional advierte que centros de atención no se dan abasto para atender la urgencia humanitaria y ha dado llamado al gobierno central para activar el estado de emergencia ante el suceso. En declaraciones de la Guardia Civil Española se habría identificado el incremento de flujo migratorio de miles de personas desde el 15 de julio en los enclaves de Ceuta y Melilla. Con la frontera colapsada, el gobierno español ha movilizado refuerzo fronterizo con sus militares y ha iniciado conversaciones con autoridades marroquíes para el retorno de nacionales que hayan entrado ilegalmente al país. En el frente bélico entre Ucrania y Rusia, ataques de misiles y drones se dieron en la capital de Kiev y zonas aledañas. Resultaron en la muerte de 10 civiles, incluyendo menores de edad y 50 heridos. Incursión rusa se da en reacción a ofensiva ucraniana a refinerías de petróleo a inicios de esta semana. Asimismo, el gobierno de Polonia ha dado aviso a la OTAN sobre explosión de un misil ruso en su territorio. Primer ministro polaco Donald Tusk afirmó que no existe evidencia de que Polonia haya sido el objetivo principal. Sin embargo, alerta que acciones bélicas pueden agravar la situación en la defensa de la Unión Europea. Esto fue la cápsula internacional de Radio 1. Gracias por vernos. Radio 1 ya está en Moquegua. Ahora Moquegua se informa con credibilidad, veracidad, imparcialidad y objetividad. Ahora Moquegua se informa con Radio 1 en los 95.1 MHz de la frecuencia modulada. En Moquegua, Radio 1, 95.1 FM, es credibilidad. Es el sonido de la patria. Este domingo 2 de agosto, llenemos el Basadre. Bentín Tacna Heroica se enfrenta a Ayacucho FC en horario estelar, 1 de la tarde, en el estadio Jorge Basadre, por la punta de la Liga 2 del fútbol profesional. Compra tus entradas en Passline y desde el jueves en la cafetería Blas frente al Teatro Municipal. Recuerda que Tacna es Bentín y Bentín es Tacna. ¡Vamos de alentarte! ¡Vamos, Bentín!
radio escuchas? Responde, yo escucho Radio 1. Buenas tardes. Como les hemos estado anunciando en Impacto hasta hace algunos minutos, efectivamente hay una denuncia penal contra el alcalde de Tacna. Este documento lo hemos conseguido en las últimas horas de Lima, o sea, Ministerio de Cultura, Lima. Ahí tienen el documento, la prueba. Dice: señor fiscal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna, el Ministerio de Cultura, debidamente representado por el señor Procurador Público, encargado de la representación y defensa jurídica del Ministerio de Cultura, doctor Jenner Alba Neira, identificado con su DNI, designado mediante resolución en el Diario Oficial del Peruano, domicilio procesal, casilla electrónica. Ante usted, con el debido respeto, me presento y expongo. Petitorio. Estando a lo dispuesto en el artículo 1 y 2 y demás pertinentes del Decreto Legislativo 957, nuevo Código Procesal Penal, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, interpongo denuncia penal por la comisión de delitos contra el patrimonio cultural en la modalidad de destrucción, alteración o extracción de bienes culturales, omisión de bienes de funcionarios públicos, ilícitos previstos en los artículos del Código Penal contra Pascual Milton Huiza Bravo, en calidad de alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, y los que resulten responsables, solicitando que la presente denuncia sea calificada sobre la base de los hechos nuevos y sobrevinientes ocurridos con la posteridad a la disposición número 003 de la carpeta fiscal, consistentes en el vencimiento del convenio específico de colaboración interinstitucional, sin que se hayan ejecutado las acciones de puesta en valor del Teatro Municipal de Tacna, manteniéndose la omisión funcional denunciada. ¿Ya? Objeto y postulación. El objeto de la investigación preliminar es poner en conocimiento del Ministerio Público la existencia de hechos nuevos y sobrevinientes, así como de nuevos elementos de convicción surgidos con posterioridad a la disposición 3 recaída en la carpeta fiscal, los cuales evidencian la persistencia del incumplimiento de obligaciones legales y funciones relacionadas con la conservación y puesta en valor del Teatro Municipal de Tacna, bien integrante del patrimonio cultural de la Nación. Solicitando a su despacho iniciar las diligencias preliminares de investigación en sede fiscal, valorando los hechos nuevos expuestos en la presente denuncia y los medios probatorios que se acompañan por constituir circunstancias posteriores a la evaluación en la investigación archivada en contra de Pascual Milton Huiza Bravo en calidad de alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna y los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra el patrimonio cultural en la modalidad de destrucción, alteración o extracción de bienes culturales, o sea, omisión de deberes de funcionarios públicos. En el documento que ustedes pueden ver en la televisión, detalla cuáles son los fundamentos de hecho, cuáles son los fundamentos de derecho. Incluso se puede notar que la Municipalidad Provincial de Tacna, de parte hizo hacer un trabajo, un peritaje, que lo hizo el ingeniero Pedro Vázquez Heredia, pero el ingeniero Pedro Vázquez Heredia lo único que ha hecho es confirmar todo el deterioro y el abandono en que se encuentra nuestro querido Teatro Municipal. Ya les ampliaremos en nuestros informativos algunos detalles de la denuncia penal que tiene varios folios, Bueno, esta noticia se la vamos a ampliar, como le digo, en
en los siguientes informativos o en los informativos de la radio, y entonces por ahora tienen esta información como avance de lo que ha encontrado tanto el peritaje de parte de la municipalidad. Por ejemplo, dice en el punto 9 el perito: considero que lo observado por la Dirección de Concentrada de Cultura es procedente y real, aunque es producto del tiempo, humedad, falta de mantenimiento, desatención, más lo importante, estimo, es mantener la estabilidad del teatro y la resistencia de sus elementos estructurales. En la edificación nueva se debe cambiar, eso es lo que sostiene el perito en sus recomendaciones. El ingeniero Pedro Vázquez Heredia dice: en la edificación nueva se debe cambiar pisos, revisar las instalaciones sanitarias, poner en funcionamiento el tanque de agua, cerrar ingresos de lluvias por techos, refaccionar el piso de sala de usos múltiples. Eso está en el folio 22 del peritaje que ha hecho el ingeniero Pedro Vázquez Heredia. Esto lo ampliamos, señores, más adelante, porque la verdad es bastante largo, pero lo central acá, como pueden ver en la pantalla, están denunciando penalmente al alcalde de Tacna por el abandono, en concreto, el abandono del teatro municipal. Nunca lo pusieron en puesto de valor, nunca lo atendieron. El Ministerio de Cultura decidió cerrarlo porque era un peligro, no se puede albergar personas allí. Miren que el año pasado no hemos tenido la ceremonia de homenaje a Tacna por su aniversario de reincorporación, y así como está la situación, tampoco la ceremonia de homenaje a Tacna tampoco se va a realizar en el teatro. No sé qué estarán pensando en la Municipalidad Provincial de Tacna, pero de repente hacen la guachafada de hacer la ceremonia de homenaje a Tacna en la calle, como lo hicieron el año pasado. Bueno, el asunto es que al final el alcalde de Tacna acumula otra denuncia penal. O sea, cuando termine su gestión, Pascual Huiza Bravo va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. Denuncia penal, va a tener que enfrentarla, no le queda otra. Gracias por su sintonía. Regresamos mañana, edición sabatina de Impacto. Buenas tardes. Ver, oír, debatir, opinar, informar. Les damos la bienvenida a la cápsula internacional de Radio 1. A más de un mes del devastador terremoto de 7.5 grados de magnitud en La Guaira, Venezuela, personas aún buscan a familiares entre el polvo y edificios colapsados. Expertos en salud reportan que contaminantes de los escombros y el suministro de agua podrían poner en peligro la vida de civiles con enfermedades respiratorias, infecciones y fiebre. Desde el siniestro hasta la fecha se ha contabilizado más de 5.000 muertos y 18.000 personas sin hogar. La comunidad internacional ha dado urgencia de tomar medidas preventivas ante complicaciones de salud de los supervivientes